Cada persona tiene una anécdota de la obra que los introdujo a un medio artístico, abriéndoles un panorama hacia algo que terminarán amando para el resto de sus vidas. Por ejemplo, la primera película que recuerdo haber visto fue Batman, a finales de los años 80, y la impresión que dejó en mí por sus imágenes y sonido provocaron que me hiciera aficionado de un medio que ha enriquecido mi vida en múltiples formas, ya sea de manera relativamente pasiva al verlas en casa o la sala de cine, de manera profesional, así como la avenida creativa que representa este programa en sus etapas de redacción, producción y edición audiovisual, dependiendo sea el caso. No voy a argumentar que es la mejor película de todos los tiempos, al menos no en este momento, pero sobre todo para la edad que tenía y el resto de las cosas que veía en televisión, me abrió la perspectiva de que había otra poderosa forma de contar historias. Porque, para un niño como yo, en ese entonces, el pan de cada día eran caricaturas protagonizadas por superhéroes como el mismo Batman, pero su duración era un cuarto o un tercio de lo que duran las películas, y, sobre todo, eran episódicas. Es decir, el problema y la solución surgía y se solucionaba en el transcurso de sus 20 o 22 minutos efectivos de televisión. Y esto no es inherentemente malo. En realidad, era bastante entretenido ver, digamos, a las Tortugas Ninja enfrentar los obstáculos que Krang y Destructor les ponían cada semana. Y algunos años después, ejemplos como la serie animada de Batman o Samurai Jack mostraron que el arco que atravesaba una película podía optimizarse en este limitado periodo de tiempo. Pero no es hasta que te muestran que hay otra manera de contar historias que empiezas a ver las posibilidades que ofrece el medio, en este caso, el de la animación para la televisión. Si bien primero fueron esas mismas caricaturas cuando ocasionalmente tenían capítulos en dos partes, no fue hasta que una animación japonesa apareció en la televisión abierta mexicana que nos hizo ver a la juventud de mi generación que un formato más serial era posible en este medio. Como no tenía una referencia de algo parecido, recuerdo que en ese momento racionalicé el formato de esta caricatura como telenovelas para niños, porque no había experimentado otra donde los capítulos se quedaran siempre en una continuación, con la expectativa de que iba a pasar al día siguiente, tal y como las novelas que veían los adultos, y que, de cierta forma, tienen varios elementos similares al drama de los animes, pero, nuevamente, esa es una conversación para otro momento. Poco después supe que esa no era la primera vez que una caricatura japonesa salía en televisión nacional. Si no me equivoco, Astro Boy, Mazinger Z y Heidi fueron algunas con las que creció la generación anterior a la mía, pero en mi caso, la que marcó ese cambio en la apreciación del medio fue Dragon Ball. Dragon Ball capturó mi imaginación en una manera que no había pasado antes con otra propiedad intelectual, porque, por primera vez, no tenía certeza de qué iba a pasar en el siguiente episodio, lo cual puede sonar ridículo considerando lo poderoso que se sabe que Goku es en la cultura popular, pero en ese momento no teníamos el contexto de la historia completa. Y es que el formato inicial de Dragon Ball también hacía natural esta transición para nosotros como espectadores, porque se trataba de una aventura sin igual por el mundo donde habitan los personajes en busca de las titulares esferas del dragón, y que combinaba lo episódico del formato con un villano por capítulo, con la continuación de la travesía de encontrar una esfera cada cierto número de episodios. El estilo de dibujo se me hacía fascinante, ya que a simple vista destacaba del resto de las caricaturas que veía en ese momento, por su calidad, expresividad e imaginación, y que, aunque estoy casi seguro que dibujé a otros personajes antes, los recuerdos de intentar dibujar a Goku son los que más tengo presentes cuando empecé a tomarle gusto a ese pasatiempo. El impacto de Dragon Ball fue y es tan grande que hizo del anime una fuente de entretenimiento constante en mi país, que dio entrada a otras series que también tuvieron un gran éxito en mi generación, como Los Caballeros del Zodiaco y Sailor Moon, donde la serialidad no era la excepción, sino una constante. Lo que nos hizo darnos cuenta de que, espera un momento, hay todo un mundo de historias como esta. ¿Dónde puedo encontrar más? Y las personas interesadas empezaron a buscarlas por donde fuera, ya sea pidiendo más contenido como este a las televisoras, con importaciones de VHS en su momento, hasta llegar a nuestros días, donde hay plataformas legales que tienen los lanzamientos el mismo día que salen en Japón. Como una pequeña tangente, lo de las importaciones de VHS es algo que sé de segunda mano, porque un familiar más grande que yo alguna vez me mostró un OVA de Dragon Ball Z en japonés sin subtítulos que consiguió en un mercadito, además de suponer que esa fue la manera en que el alumno de secundaria que vi con una mochila de Rey Ayanami cuando yo estaba en quinto grado había visto Evangelion. Pero a pesar de que el panorama se nos había ampliado en ese medio, Dragon Ball seguía siendo especial,
en parte por ser la primera serie que nos enganchó al anime, pero creo que se debe más a la particularidad del momento justo cuando se emitió para nosotros. Si bien Dragon Ball se publicó por primera vez en 1984 y el anime se emitió en 1986 en Japón, fue hasta principios de los años 90 que primero la adaptaron aquí con el título de Zero y el Dragón Mágico, con un doblaje diferente y otros cambios en la adaptación que hicieron que no pegara. Cuando salió Dragon Ball, tal y como lo conocemos actualmente en México, estaba en mis primeros años de la primaria, por lo que era fácil identificarse con Goku en su entusiasmo, pero también en que los adultos lo subestimaban por su edad y tamaño, algo que es común en la vida real, y la fantasía de demostrarles tu potencial oculto es universal para la niñez. Y este efecto se hace más fuerte porque Goku va creciendo conforme avanza la serie, en algunos casos coincidiendo contigo, donde recuerdo que para el último torneo que aparece en Dragon Ball, él tuvo ese estirón en su estatura que yo estaba experimentando en la vida real. Sin embargo, el crecer también viene con varios cambios de muchos sentidos, incluyendo tus gustos, y en este sentido, he de aceptar que algunos años después de la conclusión de Dragon Ball Z, sí empecé a minimizar el impacto de la serie en ciertos aspectos, principalmente en magnificar las cosas que, en retrospectiva, no eran tan grandiosas como me parecían en la infancia. Como que había perdido algo del encanto original cuando los niveles de pelea se incrementaron a una escala galáctica, que ciertos puntos de la historia parecen repetitivos comparados con otros animes que empecé a ver después, que algunos personajes originalmente importantes perdían relevancia sin razón aparente, entre otros. Si bien algunas de estas críticas son válidas, me estaba perdiendo de dos aspectos importantes al reflexionar sobre la serie. El primero es que al ser la fuente de inspiración, el ideal es que sus sucesores dentro del medio aprendan estas áreas de oportunidad y las perfeccionen. Y el segundo es que, dentro de la inmadurez que estaba teniendo según yo a una edad más madura, estaba ignorando que lo importante era el impacto que había tenido la serie en mí, mi imaginación, mi creatividad y las experiencias que tuve a raíz de la misma. Porque, verás, para alguien a quien se le dificulta relacionarse con otras personas, sobre todo en esa época, Dragon Ball y Dragon Ball Z fueron grandes facilitadores para entablar conversaciones que, de otra manera, no se hubieran dado, así como varias otras anécdotas que tengo conectadas con la serie. Si me permites, me gustaría compartirte algunas de ellas que siempre recordaré. Siempre recordaré estar viendo Dragon Ball a la hora de la comida después de la primaria junto a otros familiares de mi edad abiertamente en la sala, específicamente un episodio de la saga de Pilaf donde Yamcha trata de infiltrarse al campamento de Goku y Bulma, solo para asomarse por la ventana y ver, asumo yo con la misma vergüenza católica que sentí en ese momento, cómo se bañaba sin ropa y sin censura por parte de la televisora, comenzando una serie de eventos desafortunados donde los adultos justo pasaban o entraban a la habitación cuando ocurrían escenas similares a esta en este y otros animes como Sailor Moon, Ranma y medio, Evangelion, entre otros. Siempre recordaré que en cada torneo de las artes marciales había una introducción especial con el kanji que representaba a la competición, con una animación relativamente sencilla en sus diferentes versiones, pero que se me hacía de lo más cool, y que aunque no era parte en sí del opening, es en parte el por qué aprecio cuando las producciones se toman el tiempo de incluir este tipo de detalles para coincidir con la historia. Siempre recordaré a ese niño que me dijo alguna vez en el colegio, ¿y luego qué van a hacer con Goku? ¿Va a ser más poderoso que Dios o qué? Justo antes de que empezaran las transmisiones de Dragon Ball Z, sin darse cuenta que para ese entonces no solo ya había superado a Kamisama, el dios de la tierra dentro de la serie, sino que también le habían ofrecido su puesto. Siempre recordaré esa mañana en la primaria, donde, con la vista del amanecer en la ventana, varios de mis compañeros, mi única compañera que abiertamente admitía ver la serie y yo, hablamos sobre que la noche anterior al fin vimos a Goku transformarse en Super Saiyajin en televisión abierta. Un contexto histórico que te pudiera parecer interesante es que esta era una época donde los spoilers sobre anime no arruinaban la experiencia, sino que, de cierta forma, la enriquecían, debido a que si bien algunas alumnas y alumnos tenían internet y podían leer o ver ciertas imágenes sobre qué iba a pasar en el futuro de las series, no teníamos el acceso a los detalles específicos del número de episodios como ahora, a manera que, aunque varias imágenes de Goku con el cabello amarillo circulaban entre nosotros, no teníamos el contexto completo, creando una enorme expectativa sobre el cómo, cuándo y por qué de esta nueva apariencia. Incluso,
Algunos compañeros tuvieron su primer emprendimiento al vender imágenes impresas y o fotocopiadas desde sus computadoras al resto del salón, incluyendo una especie de manual o enciclopedia con detalles de la serie, como que los Saiyajines todos tienen nombres de vegetales, por mencionar la clase de información contenida en esas hojas monocromáticas. Siempre recordaré que mi abuelo, que no tenía ningún interés en las caricaturas y mucho menos japonesas, nos llevó a ver temprano por la mañana la primera película de Dragon Ball que salió en cines en el país, y aunque estoy seguro de que esta cinta no cambió su opinión de manera positiva, estaba contento de compartir una experiencia con sus nietos, dándonos un ejemplo de que eso es mucho más valioso, y que, en la actualidad, hace que el momento donde Goku se reencuentra con su abuelo Son Gohan tenga un impacto emocional más profundo en mí. Siempre recordaré esa reunión durante mi época universitaria, donde junto a mis amistades del club de anime, las mismas con las que en alguna ocasión posamos para una fotografía como las Fuerzas Especiales Ginyu, vencimos a Vegeta en el modo de historia de Budokai Tenkaichi 3 para el Wii, utilizando los novedosos pero no siempre responsivos controles de movimiento. Aunque había y hay juegos mejores que ese sobre la franquicia, como la trilogía de Super Botuden, Hyper Dragon Ball Z y principalmente Dragon Ball FighterZ, los momentos en que los planetas se alineaban para que al hacer el movimiento del Kamehameha con las manos se reflejara en la acción dentro del juego, es lo más cercano que ha estado de cumplir esa fantasía infantil de ser Goku. Siempre recordaré todas esas ocasiones en que, al igual que con los Simpsons, podía hacer analogías, metáforas o chistes utilizando elementos de Dragon Ball con las personas de mi generación por estar tan integrado en nuestro imaginario cultural que son entendibles sin necesidad de dar demasiado contexto. Siempre recordaré que, de manera ilegal, varios gobiernos municipales de mi país organizaron funciones masivas en plazas públicas para ver el final del Torneo del Poder en Dragon Ball Super, logística regularmente designada para la emisión legal de eventos deportivos, y que, de cierta forma, inspiraron la banda sonora de la siguiente película de la serie. Por último, siempre recordaré que, el día en que se me ocurrió el nombre de este programa, mientras esperaba entrar a la sala de cine para ver Suspiria 2018 en enero del 2019, el cine estaba a reventar. No precisamente por la expectativa de la ejecución de este remake, sino por el estreno de Dragon Ball Super Broly, en una mezcla de generaciones distintas entre sí, pero todas aficionadas de estos personajes, que por mi experiencia con los adultos cuando tenía la edad de esos niños, nunca hubiera pensado que perduraría en el gusto de la gente 3 décadas después de su estreno en México. Hace unos días, en relación a cuando estoy escribiendo esto, se anunció que el creador y dibujante original de Dragon Ball, Akira Toriyama, falleció súbitamente a la edad de 68 años. Nunca llegué a conocer a este hombre más allá de extractos de entrevistas, sus obras Dr. Slump y Dragon Ball, así como su dirección de arte en juegos como Dragon Quest y especialmente Chrono Trigger. Sé que hay cosas en el mundo que son mucho más importantes sobre las cuales escribir y hablar en estos momentos, y espero tener la oportunidad de hacerlo eventual y nuevamente en el contexto de este programa. Es solo que, en este instante, me vinieron a la mente todos estos pensamientos y anécdotas que acabo de platicarte hace unos minutos. Como mencioné, no lo conocía personalmente, por lo que no soy precisamente triste al respecto de esta noticia. Es más bien que, quizá por mi cultura y educación personal, existe ese deseo de celebrar la vida de quienes ya no están físicamente con nosotros, sobre todo cuando tuvieron una gran influencia en ti como persona. En una actualidad donde el sentimiento de desprecio y resentimiento a quienes dedican su vida a aprender y refinar su arte parece ir en ascenso día con día, siento que es más importante que nunca resaltar a creadores como Toriyama o tu artista de manga preferido, como ejemplos de que, cuando tu humanidad está presente en una obra, sea en los trazos o en los diálogos de los personajes a los que le están dando vida, este arte va a resonar en las fibras de quienes lo aprecian, e inspirar a que la creatividad que nos caracteriza como especie siga viva por generaciones. Para alguien que regularmente se representaba como un robot, llegó a crear una de las obras que mejor representan el espíritu humano de esforzarse y mejorar continuamente, simplemente por el deseo de hacerlo. Yasuraka ni nemute kudasai. Anata ga #1 desu. Descansa en paz. Tú eres el número 1.